y la ley del sistema de vivienda y hábitat, perdón, la ley del sistema prestacional de empleo, que es lo que se llama el paro forzoso. Y ahí lo que tendríamos es que ver el nivel de cotizaciones o el número de cotizaciones, o mejor dicho, el porcentaje de cotizaciones que aportan tanto patronos como trabajadores al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. El trabajador aporta al instituto el 4% de su salario, aporta el 4%, y eso cubre tanto la parte de salud y cubre también la parte de pensiones a la que tendría derecho el trabajador dentro de la empresa. El patrono, aporta de acuerdo al riesgo, anóteme allí, al riesgo de accidente o enfermedad laboral que pudiera tener el trabajador dentro de la empresa. Recuérdense que el riesgo laboral hay que minimizarlo. Entonces, hay empresas con riesgo mínimo, el patrono aporta, en caso de riesgo mínimo, el 9% del salario del trabajador. Del salario del trabajador. El trabajador gana 8.000, el patrono va a aportar el 9% del salario del trabajador. Si el trabajador gana el salario mínimo, que ya entró en vigencia, yo tengo el decreto ya por aquí, que lo único que cambió fue el monto, ¿verdad? El patrono aportaría el 9% del salario del trabajador. Segundo, riesgo medio. Ya este riesgo mínimo sería una empresa pequeña, un laboratorio, una óptica, riesgo mínimo, una óptica, una librería, una venta de celulares. El trabajador tiene riesgo mínimo de enfermarse o de adquirir o de sufrir un accidente laboral. Riesgo medio, el patrono aporta el 10% del salario del trabajador. Riesgo medio, ya serían empresas más o menos que el riesgo varía. Estamos hablando de fábricas de calzado, fábricas de colchones, fábricas de pupitres, aserraderos, donde el trabajador corre por ahí un riesgo medio. Y el riesgo máximo, el patrono aportaría el 11% del salario del trabajo. Recuérdense que para estas dos, ley del seguro social obligatorio y régimen prestacional de empleo, que es lo mismo que el paro forzoso. El otro derecho de la seguridad social, ley del sistema de vivienda y hábitat. Crea el famoso Fondo de Ahorro Obligatorio para Vivienda. ¿Ok? FAO. Aporte del patrono al FAO. 2% del salario del trabajador. Aporte del trabajador al FAO.
1% del salario del trabajador. Eso va directo al fondo. Y el fondo se convierte en una caja de ahorro, podríamos decir, un fondo de ahorro, que el trabajador cuando se jubila o lo incapacitan, él tiene derecho a retirar del FAO lo que tenga allí guardado, tanto lo aportado por él como lo aportado por el patrón. Y la tercera ley es la ley del INSEE, que nomás te aportan patronos del sector privado que es el INSEE, Instituto Nacional de Cooperación Educativa. Solo aportan patronos del sector privado. Aporte del patrono 2% de la nómina mensual. Que ahora los patronos se dedican mucho por sacar la solvencia del INSEE, porque cuando van a abrir cuentas bancarias, cuando van a hacer préstamos a los bancos, cuando van a trabajar con el gobierno, le piden lo primerito que le piden es la solvencia del INSEE. Y tienen que estar al día con el INSEE. ¿Cuál es el aporte patronal? El 2% de toda la nómina de la empresa mensual. Aporte del trabajador. El 0,5 del monto de las utilidades. Ahora, cuando le paguen el diciembre las utilidades de los trabajadores del sector privado, cuando hablo del sector privado, estoy hablando de bancos como el BOD, Macro, etc. La venta de repuestos, la Polar. Aporte del trabajador 0,5 del monto de las utilidades. O sea, un medio del aporte de lo que le pagan al trabajador por concepto de utilidades. 0,5. Con eso terminamos la parte de la seguridad social. El tercer derecho que está en la aula virtual es el derecho a la limitación de la jornada de trabajo. Base constitucional, artículo 90 de la Constitución. De la Constitución. ¿Eso no se lo dije yo en la clase anterior? Revise el cuadro, ¿se lo dije o no? 90 de la Constitución. ¿Ah? Digo que lo iba a dejar todo. Y la base legal es desde el artículo 167 al 203. De la Ley Orgánica del Trabajo, del 167 al 203. Del 167 al 203 de la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadores y trabajadoras. Eso está en aula virtual. Y lo que me interesa es esa clase que se comenzó en la aula virtual y está grabada ya está grabada, ¿no es cierto? La única clase que no está grabada en la aula virtual la dicté yo aquí y un alumno se ha desaparecido con esa clase, lo estamos localizando para ver si la baja y la derecho de los trabajadores. ¿Qué busca? Limitar la jornada del trabajador para que el patrono no explote al trabajador más allá de lo que quiere la Constitución y la ley. Porque si por el patrono fuera,
el trabajador estuviera 14, 15 horas trabajando en la empresa y el patrón muy feliz. No, la ley le consagró un límite a la jornada de trabajo. El 90 dice, la jornada de trabajo diurna no excederá de 8 horas diarias ni de 44 horas semanales. Aquí nace, y lo van a ver en aula virtual, una contradicción entre la Constitución y la ley. ¿Por qué? Porque la Constitución está diciendo 44 horas semanales. Bueno, la ley dice... Y la ley es 90, ¿no? Mientras que la ley en el 173 dice 40 horas semanales. Eso lo van a ver en aula virtual. Pero hay un principio que está en la misma Constitución que dice, y está en aula virtual, que en caso de duda o choque entre dos normas, el contador público, ustedes, tienen que aplicar la norma que más favorezca a quién, al trabajador. Y en este caso, las dos normas chocan el 173 de la Ley Orgánica del Trabajo. Trabajadores y trabajadores chocan con el 90 de la Constitución. ¿Cuál va a aplicar? ¿El de las 44 horas o el de las 40 horas? Porque favorece más al trabajador. Ahora bien, el 90 continúa diciendo, y así quedó bien en aula en lo que respecta a la jornada nocturna, dice los casos en que la ley lo permita. ¿Por qué? Porque la ley lo que busca es que el trabajador descanse cada vez más. Y el trabajo nocturno es una excepción. La noche se hizo para dormir y el día se hizo ¿para qué? Para trabajar. Si la LOMNA prohíbe el trabajo de los adolescentes y los menores en el horario nocturno. Ustedes me dirán, bueno, pero si nosotros vemos en los supermercados a los empacadores trabajando a las 8, a las 9, a las 7, 10 de la noche, ya es un problema del gobierno. La ley se diseñó, y yo les dije a ustedes en un principio aquí, que yo a ustedes les vengo a enseñar el deber ser. ¿Qué es el deber ser? Lo que está en la Constitución y lo que está en la ley. Si el gobierno no sanciona a él, a Centro 99, a Decanio, porque tiene niñitos de 14, de 11, de 10, hasta de 8 años, trabajando como empacadores en el supermercado, eso es un problema ya del gobierno. Pero la Constitución y la LOMNA establecen la prohibición del trabajo nocturno para menores. Porque es una excepción. Es una excepción. Yo estoy trabajando, aquí en este momento estoy trabajando jornada diurna. Trabajar en el horario nocturno es excepcional. Por eso es que dice, en los casos en que la ley no permite, la jornada de trabajo nocturno no se verá de 7 horas diarias ni de 35 horas semanales. Esto está en la nueva Constitución y es muy importante. Ningún patrono puede obligar a los trabajadores a laborar horas extraordinarias. Eso era antes del 99. Que el patrón no podía obligar a un trabajador a trabajar horas extras. Ahora no. Ahora un trabajador no está obligado a trabajar horas extras. Eso es lo que yo le digo a los alumnos, que con esta pelazón que hay, a un trabajador le ofrecen trabajar 2 horas extras diarias y se desvive por trabajarla porque va a ganar más. Acuérdate que la hora extra se paga doble con el 50% que establece la ley. Entonces, no lo podemos obligar. Acá hay alumnos, aquí hay muchos alumnos del turno de la tarde que empiezan a las 5:15 como hoy, y ellos, el patrón a veces los quiere obligar a trabajar a la gente y ellos dicen que no, y eso no puede ser una causal de despido justificado. Si el trabajador quiere trabajar a hora extra, si no quiere, no la trabaja porque es un principio constitucional. Y la solución